Hola, ella es Laura Meseguer. Él es José Manuel Ros, somos diseñadores de tipografías y juntos trabajamos en Tipotones. Tipotones es nuestro vehículo para publicar el trabajo que hacemos de construcción de alfabetos completos. Además de tipografías, dibujamos letras. A veces es para encargos de lettering, a veces es para trabajos específicos de logotipos, cualquier cosa que tenga que ver con el dibujo de letras. Se habla de que la tipografía es el vehículo del lenguaje, el cómo se expresa ese lenguaje, las formas, ese dibujo, la manera de ubicar las letras, es lo que realmente consigue expresar esas emociones, ese significado, ese contenido. Es la mezcla perfecta entre forma y función. Al visualizar una tipografía antigua, se ve la mano del artesano, en cambio tiene encanto. Además, estos rótulos, estos letterings que vemos en otros elementos, lo que nos transmiten también es una evolución de la tecnología. Y eso también transforma mucho la manera de entender la letra, dibujar la letra y aplicarla. ¿Y qué vamos a hacer en este curso? Pues os vamos a explicar nuestra metodología. Desarrollaremos un alfabeto a partir de la identificación de las peculiaridades de algo que ya existe. Las letras nos hablan y nos enseñan a imaginarnos cómo serán el resto de los caracteres. Lo primero, ambientaros con unos ejemplos de casos reales en los que hemos aplicado esta técnica. A continuación, veremos el flujo de producción. Luego, estableceremos guías de trabajo para la métrica vertical. Después, estudiaremos formas básicas, espaciado interior. Más tarde, nos pondremos con ajustes ópticos. A continuación, pasaremos a una fase de bocetado por contorno, una manera analógica de enfocar el diseño. Después pasaremos directamente a trabajar en digital, nuestras formas en Illustrator, prepararemos el documento y haremos cada uno de los caracteres por partes, aplicando estrictas normas de higiene vectorial en el dibujo. A continuación pasaremos a desarrollar caracteres completos. Primero los caracteres derivados, a continuación caracteres únicos y especiales. Más tarde veremos un enfoque para trabajar las mayúsculas y mediante pruebas, impresión y corrección aplicaremos ajustes finos y os daremos unas pistas de cómo completar un set de caracteres. Este curso va dirigido a todos aquellos que tengan curiosidad por cómo se diseñan tipografías. También estudiantes de diseño gráfico que tengan interés por entender mejor cómo es la arquitectura de la letra. Para la parte analógica vas a necesitar portaminas, lápiz blando, goma de borrar y papel cebolla, también conocido como papel manila. Y en la parte digital vas a necesitar un ordenador con un software de dibujo vectorial. En este curso vamos a dibujar letras, pero de una manera muy sencilla. Por lo tanto, no hace falta ser un súper dibujante para hacerlo bien. Pero sí vas a necesitar tener conocimientos de dibujo vectorial.